en el transcurso de dicho programa o de dicho algoritmo, en este caso, nosotros podamos ir disminuyendo esa probabilidad de error o ese margen de error para que nuestros resultados sean los mejores posibles. Creo que escribieron en el chat. Que va a grabar. Bueno, no sé, no. Ok. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos respecto a este tipo de algoritmos? Bueno, hay ventajas que les decía que podemos hacer lo más óptimo posible nuestros programas, pueden ser más eficientes, nos ayuda con nuestras tareas para desarrollar, como les decía, proyectos, para poder entregar trabajos mejores, con una calidad un poco más profesional. Y las desventajas que podría haber es que hay ocasiones en las que por más que tú le muestres un producto a ciertas personas o le muestres ese desarrollo, realmente lo que le interesa a dicha persona que le estás mostrando tu producto, pues no le interese tanto el análisis, ¿no? O sea, no le interese cómo lo hiciste y todo. Él nada más quiere el resultado, o sea, nada más dame lo que necesito, el resultado y ya, lo demás, ese no es mi problema, ¿no? Y también puede haber una desventaja que se puede dar con el paso del tiempo, que es que si no se hizo bien estructurado el algoritmo, puede llegar a haber errores, puede llegar también a problemas a la larga, que quizá ciertas operaciones no salieron como uno esperaba y puede haber pérdidas en alguna pues, parte de tu proyecto que estás realizando, ¿no? Para realizar el algoritmo que necesitamos, bueno, como ya les mencioné antes, necesitamos conocer los datos que vamos a ingresar. Necesitamos analizar también el entorno en el que se va a enfocar nuestro algoritmo y también en ocasiones el producto que vamos a terminar entregando, que viene siendo la salida. Y con esto, siguiendo ciertos pasos, podemos realizar de la mejor manera posible el análisis a profundidad, viendo los errores, mejoras y también entregar un buen trabajo a la hora de presentarlo ante alguna persona o ante, pues sí, ante alguna empresa que vayas a presentar tu algoritmo, vaya. Y por último tenemos que funciones, que estas funciones, como habíamos visto también en lo largo de la materia, estas ayudan a hacer distintas tareas y de las cuales nosotros llamamos a la función y al momento de llamar a la función, esa parte del algoritmo se va a encargar específicamente de esa tarea, tal cual, y te va a arrojar el resultado. Y ya cuando tengas tu resultado que se estaba esperando o que apenas se está procesando, lo puedes contemplar en algunas funciones futuras. Para ello también es importante llevar un control y un orden, por lo mismo de que pueda haber fallos, de quizá no estás estructurando bien alguna función o no estás estructurando bien algunas bases de los cuales tú ingresas un dato y pues no lo puedes comparar o no lo puedes manipular a tu gusto porque hay algún error por ahí, ¿no? Entonces las funciones también nos ayudan a descartar en ciertos momentos ese tipo de errores para saber si estamos avanzando de manera o desarrollando de manera correcta todos nuestros datos que estamos ingresando. Y bueno, la siguiente diapositiva se las presentará mi compañero Luis. Ok. Bueno, no sé si haya problema con que a mí me vean en lugar de que yo comparta pantalla. ¿O quieres que te comparta pantalla yo y le voy cambiando? No, no, no. Ok. A ver, permítanme. Listo. A ver, ahí ven la presentación. Está en donde está mi monito. ¿Sí? Sí, pues sí se ve. Sí se veía.
sí se veía o ya no se ve? ¿Qué pedo? Ahí se ve. Ok. Bueno, eh, empecemos con que, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos resolver ahorita? Lo que queremos es expresar de alguna forma la complejidad de un, de un, pues un programa, ¿no? Y para esto podemos ver a las funciones como ver a los programas como una función matemática, dependiendo de su complejidad. Y aquí los podemos ver como polinomios, logaritmos o exponentes. Ahora, para analizarlos, bueno, los dividimos en tres partes, en tres casos. En el peor caso, que sería el caso donde se lleva un tiempo muy grande y no está muy bien optimizada la, pues la función. El siguiente caso sería el caso promedio, que es como el tiempo estándar, no, el tiempo promedio en el que se tarda un programa. Y el mejor caso es cuando tenemos muy bien optimizado ese programa. Eh, Aquí tendríamos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el peor y el mejor caso de algoritmo en ordenamiento de la burbuja? Vamos a tomar el ordenamiento de la burbuja como ejemplo. Bueno, nosotros sabemos que el ordenamiento por la burbuja funciona de esta forma. Te dan tantos números aleatorios y tú el programa lo que va a hacer es ordenarlos del mayor al menor o del menor al mayor. Y aquí les puse una imagen que, imagínense, tienen aquí los números aleatorios. Lo que va a hacer el programa es que va a poner el primero hasta el principio y va a poner el que estaba en el principio en el lugar donde estaba el primero. Y así se va a ir, ¿no? El, el siguiente número, que sería el 3 en esta ocasión, lo pasaría al segundo lugar y el número que estaba en el segundo lugar lo pasa al donde estaba el 3. Y así se va a seguir. Respondiendo a esta pregunta, el mejor de los casos sería cuando ya están ordenadas o cuando están casi ordenadas, así 1, 3, 5, 6, 8 y 7. El único cambio que harían sería este. Este sería el mejor de los casos. El peor de los casos, pues sería el caso contrario, que tengamos el número mayor hasta arriba y así los siguientes, o sea, 8 luego sería 7 luego 6 luego 5 luego 3 luego uno, o sea, tenerlos al contrario. Y pues el programa se tardaría más en pasar el primero hasta el último y el primero hasta o sea, no sé si me expliqué. Bueno, ahora, tenemos los tres órdenes. Bueno, las tres notaciones, el orden O, notación omega y notación teta. Aquí, pues, la presentación tiene como las reglas de cómo debe de presentarse este orden, ¿no? Pero, pues, va a ser complicado explicárselos de esta manera. Así es que, pues, les preparé como una, una forma más sencilla. No sé si puedan ver este, este plano. Es un plano cartesiano. Sí. Ahora, supongamos que tenemos a la función, ¿no? Una función, la que sea. Ay, esta no es. Eh, Esta es la función original, ¿no? Supongamos. Y esta función se va a llamar f de x. Perdón por mi letra, estoy con el mouse. Ahora, eh, tenemos, vamos a empezar por agarrarnos de una función que sea más fácil de entender. Y pues sería algo así, ¿no? Y una función que sea un poco más sencilla, que podemos detectar, que se llama g de x.
Y ahora tendríamos un escalar. Este escalar va a multiplicar a g de x y pues sería como por aquí, ¿no? Dependiendo. Una constante que va a multiplicar a g de x. C por g de x. C es nuestra constante, ¿vale? Ahora, esta es la forma de ordenarlo en orden O. Bueno, así se llama, orden O. Eh, que es donde, a ver, ¿cómo les enseño esto? Eh, a ver, bueno, tenemos la función original, tenemos una función de la que nosotros nos vamos a agarrar y el resultado de un escalar por esta función que vamos a agarrar, por ejemplo. Y ahora, nosotros lo que queremos es descubrir en qué momento nuestra función está funcionando de la peor manera, que sería el orden no. El orden no es para la peor manera, cuando el algoritmo se va a tardar más. Y entonces lo agarraremos desde este punto, porque este punto es en el que la función es más grande, esta función es más grande que el resultado de la función que nosotros agarramos y el escalar que nosotros le demos, ¿no? Para cada punto. Ese sería el orden O. Cuando tenemos una función que nos da esa forma de verlo, ¿no? Más difícil de verlo. Ahora, tendríamos, regresando a la diapositiva, este es el orden O y ahora seguiría el orden omega. El orden omega sería todo lo contrario. Ah, miren, aquí están estas imagenecitas. Es lo que yo les estoy explicando en, en, el, en la gráfica. Bueno, volviendo aquí, tendremos la función, que es el azul. Tendríamos otra vez esta función que agarraremos como base. Y ahora tendríamos una función, un escalar que ahora nos va a servir para todo lo contrario, para ver en qué momento nuestra función va a ser mejor, más veloz, que sería C constante 2 por g de x, ¿no? Un ejemplo. Y pues, según mi gráfica, porque yo lo grafiqué así, mi mejor punto empezaría desde acá. Pero pues sería en cualquier punto, ¿no? Que en cualquier momento, no sé, que mi gráfica empezara por acá y aquí sería el mejor momento en el que mi algoritmo funciona. Ahora, bueno, eso es para el orden, la notación omega. Esta es la notación omega, cuando el algoritmo funciona mejor. Y ahora faltaría el último, que sería la notación teta. En este caso, la notación teta, pues es la unión de ambas. Es la notación omega, que sería esta. Digo, esta sería la notación omega, esta de aquí. Y esta de aquí arriba sería la notación O. Esa sería la notación teta, como promedio entre las dos. Eso pues sería sacando una gráfica entre las dos y ese sería nuestro promedio. Después, ahora podemos ordenar los programas dependiendo de su complejidad. Para esto lo vamos a dividir en familias. Las familias se las enseño en la siguiente gráfica, en la siguiente tabla. Estas son las familias: constante, logarítmica, lineal, linealista, cuadrático, exponencial y factorial. Estas son las familias. Y pues aquí te dicen la notación. Esta tabla me resultó muy fácil porque pues aquí viene como toda la información. Y bueno, aquí viene el constante, logarítmica, estos son los nombres, la notación y estos son como ¿cómo podría decirlo?
escalas, no, su, pues sí, su complejidad a fin de cuentas, pero en números. Y aquí vendría lo mismo que en la tabla, pero en gráfica. Nos va diciendo como su orden de complejidad, entre más, pues más curva sea, como por ejemplo aquí la roja sería una de las más complejas y así nos iríamos. Sí, ok. Bueno, y lo siguiente lo va a explicar mi compañero. Ok, voy a compartir. Ok, ya todos están viendo, ¿verdad? En pantalla. Sí. Ok, bueno, hablábamos de funciones, pero dentro de estas funciones tenemos operaciones elementales, que son las que nos van a ayudar a medir el tiempo de ejecución de cada uno de nuestros algoritmos. Primero vamos a definir qué es una operación elemental. Esta es una operación cuyo tiempo de ejecución se puede acotar superiormente por una constante que solamente va a depender de la implementación particular usada. Como bien les decía, son importantes conocer cuántas hay dentro de nuestra función para saber el tipo de ejecución y lo haremos en función del número de operaciones elementales que tenga nuestro algoritmo. Estas operaciones no dependen de los parámetros y tampoco de la dimensión de los datos de entrada. También lo que tenemos que revisar para poder comprender mejor las funciones es el principio de la invarianza. A través de un análisis teórico, se puede obtener funciones que representen el número de operaciones independientemente de cómo se implementaron. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un algoritmo, pero este algoritmo no va a correr de la misma manera en la máquina de una persona que de otra. ¿Por qué? Porque son diferentes sistemas operativos, tiene diferente procesador y así. Pero, aunque sea el mismo código, lo único que en lo que va a diferir el tiempo de ejecución es en una constante multiplicativa, que es esta que tenemos aquí, que es C. Ahora bien, podemos conocer exactamente cuántas operaciones elementales tenemos en una función, y esto va a ser gracias a alguna serie de fórmulas que podemos sacar dependiendo, pues ahora sí que qué estemos utilizando dentro de nuestro código. Para hacerlo, se asume que el tiempo de una operación elemental es de orden 1. La constante C del principio de invarianza también se va a asumir como 1. El tiempo de ejecución de una secuencia de instrucciones, ya sean elementales o no elementales, se va a obtener sumando los tiempos de ejecución de cada instrucción. Entonces, por ejemplo, para un switch o en un case, el tiempo de la ejecución de una instrucción lo vamos a medir desde el caso 1 hasta el caso K o caso N, dependiendo cuántos tengamos. Entonces, aplicando la fórmula, decimos que f de n va a ser a f de c, que c es la constante del principio de la invarianza, más el máximo de nuestro switch, que va a comprender desde el primer caso hasta el último. F de c considera el tiempo de comparación de n con cada uno de los casos 1 hasta el caso k. Y aquí tenemos otro ejemplo en donde ahora lo que vamos a hacer es un if. En los if, pues tenemos condiciones y tiene que compararse cada una de estas condiciones para saber cuántas operaciones elementales tendremos dentro de cada uno. Entonces, igual usamos una fórmula en donde decimos que f de n va a ser igual a f de c, donde c igual va a ser nuestra constante, más el máximo, que es desde el primer if o la primera función hasta n o hasta donde lleguemos. Ahora, en los ciclos, por ejemplo, en while, en for, en un do while, también vamos a tener una serie de instrucciones y una serie de operaciones elementales dentro de cada ciclo, y van a ser hasta n, dependiendo de qué es lo que queramos hacer dentro de nuestro algoritmo.
E igual se aplica una fórmula muy sencilla para poder calcular cuántas operaciones elementales tendremos. En donde decimos que la función va a estar comprendida por f de c más el número de iteraciones, que va a estar multiplicado por f de c, donde c es nuestra constante, más f de s, que son las operaciones que tendremos dentro de nuestro ciclo. Aquí tenemos s dentro de nuestro ciclo while. Y aquí tenemos ejemplos de varios ciclos donde hemos estado manejando durante todo el semestre y, como bien sabemos, dentro de un ciclo puede haber otro ciclo y dentro de estos ciclos hay muchas operaciones que se pueden realizar y pues para saber el tiempo de ejecución vamos a tener que calcular pues cada uno de ellos. Y por último tenemos las funciones no recursivas que hemos estado manejando igual en el semestre, donde siempre hemos manejado funciones. Y digamos que el tiempo de ejecución de una llamada a una función de f va a ser de A1 hasta AS, o sea, los parámetros que vamos a estar utilizando. Y tenemos que 1 por el llamado de la función más el tiempo de evaluación de los parámetros que tenemos, que vamos a utilizar, desde 1 hasta S, o N o K, como quieran llamar. Y eso nos va a dar el tiempo de la ejecución de la función. Y aquí tenemos otra vez la fórmula. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Mariana para explicar este tema. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, primero que nada, dentro del orden O existen dos variables, que es la big O y little o. Prácticamente es como lo que nos acaba de explicar el compañero. Nada más que hay una diferencia entre ambas. Que... espérame tantito. Ya, perdón, estaba estornudando. Bueno, la big O quiere decir que es una... ¿Cómo explicarlo? Es una función parecida a GDN, que en nuestro caso GDN va a ser con la función que se parece al crecimiento que tiene nuestro programa. Se los explico mejor con permítanme tantito. Aquí. Pongamos de ejemplo que esta recta es nuestra manera de crecer de nuestro programa, con números ya. Entonces, nosotros lo que queremos aquí, con la big O, es encontrar una función que sea mayor, que sea como el peor rendimiento de nuestro programa. Y tiene que ser multiplicado por una constante. Entonces, aquí si lo ponemos, esta función en verde vendría siendo nuestra big O, que es GDN por C. Y nuestra función en azul es GDN. La diferencia entre big O y little o es que generalmente little o va a estar tocando como los datos que tenemos nosotros que vamos obteniendo de nuestro programa. Como bien sabemos, nuestro programa no siempre va a tener como el mismo rendimiento, entonces va a haber subidas y bajadas. Y big O en realidad, no, perdón, era al revés. Big O va a estar tocando como esos datos como la máxima y little o no, va a pasar por encima sin tocar ni un solo dato. Otro ejemplo también lo podríamos mostrar con x cuadrada. Espérenme tantito. Supongamos que este es ahora nuestro crecimiento de nuestra función. Nuestro eje Y va a ser nuestro tiempo y nuestro eje X los datos. Obviamente en un programa no nos va a salir así porque generalmente los programas aguantan mucho más datos, pero es una manera ilustrativa para que se pueda ver. Entonces, una función que rebase o que pase por encima de la función que nos genera nuestro programa viene siendo esta x cuadrada a la n.
n viene siendo nuestro constante y nuestra constante siempre tiene que ser mayor a 0, porque si es menor a 0 va a crecer por debajo de la gráfica y pues eso no es posible en cuestión a los programas. Ahora, también omega se divide en dos, que es big omega y little omega. Big omega, bueno, es básicamente lo mismo que O, pero en este caso es en menor. A ver. Ya, perdón, es que estaban pasando aquí. Bueno, entonces, en este caso también es lo mismo, nada más que nuestra función, digamos, de ayuda, en este caso G, tiene que ser menor a la función que nos genera nuestro programa. Puede pasar por mucho o por poco. Y todo esto, o sea, estos programas, bueno, no, estas notaciones se pueden aplicar, pero siempre y cuando sea a partir de un punto específico que se llama n sub 0. Supongamos que ahora nosotros queremos encontrar lo que viene siendo little teta. No, perdón, little omega. Entonces, little omega va a seguir cumpliendo la función de pasar por debajo de nuestra función generada por el programa, siempre y cuando sea después de cierto punto. En este caso, el punto de intersección es 1, 1. Este punto viene siendo nuestro N0. Esto quiere decir que tanto Big 0 como Little, Big Omega y Little 0 también van a cumplir ese tipo de cosas después de un cierto punto en donde ambas funciones se intersequen. ¿Y qué más me hace falta? Pues es eso. Generalmente tienen que ser después de n sub 0 porque antes puede variar. Ya, esto. Muy bien, compañeros. ¿Traen ejercicio práctico o más bien no? Es que, bueno, respecto a lo del ejercicio, como vimos que este tema era en cuestión de, por decirlo así, tiempos y cuestión de eficiencia, pues lo que más se podía acercar era como los que hemos estado haciendo así de cuando hicimos la práctica de lo de las placas, de sacar los numeritos, o de la burbuja también cuando nos daba el tiempo, y luego, más bien, cuando tardaba en generar los números, y el otro contratiempo era cuánto tardaba en ordenar los números. Quisimos buscar un poquito más similares o diferentes a esos, pero bueno, no logramos como que encontrarlos así como muy bien. Vaya. Muy bien, sería entonces los mismos que ya vimos, ¿verdad? Podríamos aplicar estos conceptos a los ejercicios que ya hicimos. Sí, profe, Ajá. es que de alguna forma, bueno, no sé si me entendieron lo que dije de mi ejemplo de la burbuja, que nosotros no sea como una aplicación directa, sino ver al trasfondo del algoritmo. No se vería dentro del programa, sino sería como un poco más de apreciación. Yo le explico, profe. Bueno, espérame tantito. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿ya lo ve? Haz de cuenta que estos eran mis tiempos y los datos que venían del programa de la burbuja. Pero si queríamos buscar una función para representar las otras, no se iba a ver por la escala. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, le digo, esta es la línea que forma como los datos que yo conseguí de la burbuja, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, si le pongo x al cuadrado, no se ve como una,
Ah, espérame. Se ven como una línea, entonces ese es el problema. No se aprecia como tal Ay, se borra. Ay, no se ve, no sale. Bueno, es que, bueno, si yo ponía, por ejemplo, x al cuadrado, me aparecía aquí sobre el eje Y, entonces no se apreciaba lo que queríamos mostrar, que pasaba por encima, que tocaba algunos datos. Y eso es más que nada, ese era el problema que encontramos para poderlo representar como tal con los programas que hemos hecho y los datos que hemos obtenido. Ok, muy bien. Entonces, podríamos pasar a la sesión de preguntas. Son 4 integrantes, ¿verdad? Serían 8 preguntas en total. Si hay más, pues adelante, hay más, pero mínimo 8. ¿Ok? ¿Quién pregunta primero? Adelante, no se peleen. Yo tengo una duda. ¿Me podrían repetir cuál era la diferencia entre Big O y Little O, por favor? Sí, lo que pasa es que Big O sí toca algunos datos que te salen. Cuando graficas tú los datos que te salen, Big O va a tocar los datos como la cota superior. Y Little O en realidad no las va a tocar, nada más va a pasar por encima. Ok, entonces va a ser solo de manera superficial. Sí, Oh, vale. Gracias. Muy bien, va una. ¿Quién más? Bueno, en el chat preguntan qué comprende una operación elemental. Las operaciones elementales pues son básicamente pues lo que hacemos casi siempre en los algoritmos, como operaciones aritméticas básicas, asignaciones a variables, llamadas a funciones, comparaciones lógicas y accesos como a estructuras como vectores, matrices, arreglos, etcétera. O sea, son básicamente todo lo que hacemos en nuestros algoritmos. Perfecto, muy bien. Van 2, ¿verdad? Aquí preguntan en el chat, ¿para qué nos sirve el orden O, omega y teta? Bueno, en general los órdenes, los tres nos sirven para saber de alguna forma cómo funciona nuestro algoritmo con respecto al tiempo, cómo se comporta dependiendo del caso y cuánto tiempo se tarda. Para eso nos serviría. Perfecto, muy bien. ¿Van qué? 3. Ya nomás faltan 5. Bueno, también preguntaban en el chat qué significaba la constante C. C es una constante necesaria que nos va a ayudar para cumplir las condiciones o reglas establecidas para cada notación asintótica. Y también o sea, básicamente nos ayuda a cumplir con la función de crecimiento de cada una de las funciones y lo vamos a poder ver reflejada en cada una de las notaciones, en big O, en omega y en teta. Muy bien. La que sigue también, ¿no? Es del chat, me parece. Sí, el orden para el mejor caso sería el orden omega. Omega es el mejor. Bueno, para el mejor caso. Muy bien. Bueno, para el peor sería el orden O. Orden O para el peor y notación omega para el mejor. Bien, ¿van 6 o 5? 6, creo que van 6. 6, ¿verdad? Ok. 2 más.
Nadie. Y se quedaron a 2 preguntas. Ya. Ajá. Adelante. ¿Podría repetir la diferencia que, bueno, lo que hace que haya un little y un big? Bueno, la diferencia es que el big está como más cerca de la función parecida a nuestros datos. Entonces, en algunos puntos va a coincidir o va a ser igual que nuestros datos. Y el little jamás va a tocar los datos que nosotros grafiquemos obtenidos de nuestro programa. En ambos casos, tanto en omega como en o, el big va a poder tocar algunos datos que demos y el little no. El little va a estar como más abierto y se va a notar más la diferencia. Muy bien, muy bien. ¿No se pasaron las preguntas en algún chat? Se me hace que sí, ¿verdad? Ponen... sí, estoy... Falta una, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Bueno, lo estaban preguntando en el chat, ¿qué tan complicado es hacer un algoritmo? Y algún ejemplo. El algoritmo ahora sí que vendría siendo una forma de pensar o de hacer las cosas a tu estilo, por decirlo así. Obviamente tiene que basarse en ciertas reglas o en ciertos parámetros que te pueden indicar para dar solución a un problema. Y de los ejemplos que podríamos, o bueno, que te podría dar, podrían ser, por ejemplo, un algoritmo puede ser cuando las, no sé, grandes fábricas tienen que llevar ciertos procesos para hacer un producto, suponiendo, no sé, cómo armar un carro, ¿no? Entonces, en el carro tienen que tener ciertas piezas y entonces en la máquina va midiendo la pieza de, no sé, por decir alguna cosa, una llanta. Va midiendo la llanta, va haciendo ¿cómo se llama? La mezcla para creo que se le dice caucho, si no mal recuerdo. Luego va haciendo la circunferencia del rin, va probando la resistencia, o sea, todo ese tipo de pasos viene siendo también un algoritmo que podríamos aplicar un poquito más a la vida real y que también tenemos que estar, pues sí, conscientes de cómo hacemos los algoritmos o cómo desarrollamos los algoritmos, porque puede tener un error por ahí y puede que alguna de las máquinas al momento de interpretar ese error, pues tu producto se termine, pues, sí, deshaciendo o termine mal, vaya. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya son las 8, pero pues si alguien todavía quisiera preguntar algo, adelante. ¿Nadie? ¿Seguros? Bien, entonces, pues para completar la actividad vamos a subir de nuevo un cuestionario. Entonces lo van a llenar con pues con la ayuda de la presentación del video, que también ahorita lo subo. Y son solamente 10 preguntas, no van a tener ningún problema. Ahorita lo termino de escribir y en 5 minutos se lo subo para que puedan aprovechar el tiempo que queda de clase para contestarlo. ¿Qué les parece? Parece muy bien. Perfecto, pues entonces así le hacemos. Entonces, si gustan, se pueden desconectar. Ahorita se lo subo y me quedo un ratito más si hubiera dudas de algo. Gracias, profesor. Gracias, profe. No, gracias a profe. Nos ustedes. vemos. Nos Ok. vemos.